Fernando Velázquez, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Una semana bastante movidita, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante la interacción de Guanajuato con el escenario nacional, con el tema de los diputados que cobran piso, diría yo, ¿no? Sí, el epicentro, ¿no? Sí, porque pues, un guanajuatense como Luis Alberto Villarreal, la denuncia se fortalece mucho con alcaldes de Guanajuato. Luego hay quien le echa la culpa a Márquez, sale a relucir ahí que también se quejó el gobernador y su secretario de Finanzas. Luego no deja de formar parte del escenario que Oliva es precandidato también a la presidencia del PAN y que puede ser un beneficiario de este ataque o este golpe bajo la línea de flotación del grupo de Gustavo Madero, del que forma parte Luis Alberto Villarreal. Entonces, sí, la política panista muy guanajuatizada en este momento a nivel nacional, ¿no? Sí, pues como en los terremotos del 85, el epicentro fue en Guerrero, pero se sintió más fuerte en el DF. Y aquí creo que el epicentro es Guanajuato y se siente en el DF, específicamente en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay dos ingredientes fundamentales. Uno, yo creo que la labor de oportunidad de Bárbara Botello. Coincido en algunas cuestiones con Adolfo Ponce de la Garza en su colaboración de hoy, en el sentido de que ella aprovecha una marejada política que atraviesa la acción nacional en su entorno nacional por la dirigencia. ¿Cómo es esto? Pero probablemente sí le han dado quejas. Por supuesto. Sí, no, eso no se puede. Por supuesto, el asunto es que esto no se lo hicieron, seguramente no se lo hicieron sabor ahorita. Incluso ella misma, lo que dice vivir en carne propia, no lo vivió en este momento, lo vivió hace meses, pero obviamente lo utiliza. Yo creo que es un valor de oportunidad el que ella utiliza. Entonces, hay finalmente una pelea encarnizada en Acción Nacional. Los grupos están más fracturados que nunca. El partido está fracturado en varios grupos, más que nunca. Pero mira, antes de que intervenga Fernando, a mí me gustaría dividir el problema en dos partes, porque me parece que cuando se habla de la guerra interna en el PAN como origen de los ataques, se olvida un poco que la materia prima de los ataques existe, que sí hay un tráfico. Sería un tercer tema, sí, por supuesto. O sea, bueno, por un lado está ese tráfico con los recursos públicos al que todo el mundo está tan acostumbrado, como Bárbara Botello y los alcaldes panistas, que nadie dice es nada. Una tradición, digamos. Lo pagan, lo que haya que pagar, contratan a la constructora que les dicen, es recurso que no tendrían de otra manera. Y por otro lado está el que alguien en este momento lo haya utilizado como ariete en una coyuntura política. Sí. Pero iría por dos caminos, porque no está bien que siga pasando esto y los partidos siempre van a encontrar pretextos para atacarse de una u otra manera, ¿no? Digamos que ese es el campo político, ¿no? Lo que describía yo es finalmente lo que destapa la cloaca, ¿no? El catalizador finalmente de todo esto es el encontronazo político. Si no hubiera ese encontronazo político, el fondo del asunto, ¿sí?, seguiría oculto y seguiría finalmente ese proceso arbitrario de la compra de favores, del cruce de intereses, que finalmente es parte también de la cultura política, desgraciadamente. Entonces, aquí finalmente lo que detona es esto, ¿no? Digamos que Bárbara ahí lo que utiliza es nada más el fenómeno político presente para también ella salir al paso. Vamos, es impresionante cómo en temas del municipio, preguntas recurrentes y que le competen a ella como gobernante, digamos ahí lanza el capotazo, pero sí profundiza en ese tipo de temas donde finalmente no define cómo se comportaba su obra pública. Exactamente. ¿No? Precisamente yo tomaría más este tema del ariete, ¿no? El oportunismo, podríamos llamarlo así, de Bárbara Botello, al hacer este señalamiento en un foro nacional, ahí en el Senado, lanza este problema, obús, perdón. Y los propios panistas compran esta guerra, ¿no? Que ahorita ya se acusan golpeteo interno, golpeteo externo y demás. Y me hace recordar un poco lo que hizo Bárbara hace unos meses también al señalar a Adolfo Enríquez, que había apoyado su campaña. Igual eso fue en el panismo local, igual hizo que personas como Ayala Torres pidieran que se investigaran esas cuestiones, que incluso hubiera pues un filtro de los miembros que ingresan a Acción Nacional. Entonces Bárbara oportunamente hace público un problema, no está descubriendo el hilo negro, es algo que se comenta en los pasillos, es algo que es bien sabido por todos, pero nadie da nombres. Bárbara lo hace y otra vez no da nombres y bueno, ahí está y los panistas pues cayeron en el gancho, creo yo. Ahora además, como ocurren las cosas, se divide por grupos parlamentarios. O
sea, los diputados del PRI le consiguen recursos a alcaldes del PRI Sí, y con ellos hacen negocios, los del PAN con el PAN. Bárbara Botello difícilmente puede saber de un alcalde panista que haya tenido que entregarle el diezmo a Luis Alberto Villarreal o a Ricardo Villarreal, ¿no? ¿Por qué no se lo van a reportar a ella, a los alcaldes panistas? Evidentemente no. Cuando Bárbara hace la denuncia, probablemente se refiera a alcaldes priistas que denuncian a diputados priistas. Eso no lo dice. Aunque en su momento mete ruido hacia el PAN, pero no dice nada de su partido. dice, ¿no? han sido de mi partido, pero también de otros partidos políticos. Entonces, ahí también le atiza más al fuego, ¿no? Al decir, bueno, también alcaldes panistas se han acercado a mí, priista, en la calidad de presidenta de la FENAM, para comentarme estos asuntos. Se le cuestiona precisamente sobre el apellido Villarreal, si ella lo ha escuchado, y ella no lo niega, no lo afirma, y bueno, deja que el fuego crezca, ¿no? A mí me parece muy preocupante que lo veamos con tanta naturalidad, ¿no? Porque el gobierno está planteando una reforma fiscal, ¿no? Sí. Quiere cobrar más impuestos a todos. Y el gran tema es, bueno, está bien, bueno, tenemos que contribuir, pero también dime cómo te los gastos y cómo te los gastas y hazlo de manera transparente y de acuerdo a la ley, ¿no? Y aquí estamos viendo que no es de acuerdo a la ley. Y el primer gran tema es que para conseguir el voto de los diputados en la Cámara, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda aceptan este tipo de componendas desde hace muchos años. O sea, pero son componendas dentro de la ley, porque sí, no les dan el dinero en efectivo, sino que les dicen, a ver, ¿qué municipio es el que dices? León con un puente, ¿no? Y algún día en el presupuesto federal va a aparecer asignada una partida a ese puente de León, haya o no haya proyecto ejecutivo, va a bajar por una vía institucional, es más, le va a llegar al Estado, porque no hay otra manera de que llegue directo al municipio. Están las Y reglas así de ocurre. operación, sí. Cuando llega es cuando se presenta algún enviado del diputado y dice, a ver, ya llegó el recurso, necesitamos que nos des tanto. O la designación de constructoras, ¿no? Que también es una parte, Pero todos parte de la red, sí, es le una entra red. la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí. Es un todas esas círculo, áreas de programación. Entonces, como país produce una gran desestructuración todo esto, ¿no? Porque ¿cómo vas a orientarte a proyectos prioritarios o estratégicos cuando todo es una rebatinga? O sea, tú dices, ¿cuáles son las que tienen un poco que ver con el préstamo de León? Y ahorita lo revisamos. ¿Estas son las obras que van a detonar en León un crecimiento clave en estos momentos? ¿O son las obras que se les ocurrieron a los políticos que coyunturalmente nos gobiernan, ¿no? Sobre todo si, a grandes rasgos, si te pones a pensar un poco, si cada una de estas personas, de estas empresas fantasmas y demás, mete mano a estos recursos, yo me llevo mi parte, yo me llevo mi otra parte y demás, y al final alcanza de todos modos para que el recurso, para que se haga la obra, el proyecto que se plantea. Entonces estamos hablando de que mucho dinero de más no requiere la federación. Esta reforma hacendaria precisamente busca allegarse a esos recursos que supuestamente no se tienen para ejecutar esa obra que supuestamente pues no se alcanza a dar con los impuestos, con la base tributaria que ahorita está. Entonces sí es preocupante, es un problema que se arrastra de trienios, sexenios enteros, pero el problema es eso, no se dan nombres, si se dan los nombres pues arreglos políticos. Bueno, y con lo que se ha dicho se podría formar una... Exactamente. Si formas una comisión ya sabes que no va a pasar nada, porque en este país las comisiones no conducen a nada. Hoy estamos cumpliendo el 50 aniversario del asesinato de Kennedy, que una comisión enredó más de lo que podía. Bueno, es que al final lo triste es que ya está calculado. Vamos, es parte de una ordeña presupuestal ya calculada. Como la de los ductos de Pemex. Exactamente. Vamos, ya tienes cuánto dinero va a caer realmente, cuánto se irá en comisiones y cuánto se quedará en la escalada. Y finalmente eso es lo más preocupante, porque al final lo que sí se procesa es los dimes y diretes, la parte política, esa sí sigue transcurriendo su curso, pero no una investigación seria, profunda, que realmente esclarezca lo que está sucediendo. Y yo quisiera llamarle... Vamos, no hay ni siquiera un pronunciamiento del presidente de la Cámara de Diputados. No. Quisiera llamarles la atención sobre algo. Muchos pensábamos que cuando llegara la pluralidad a la política se iban a controlar fenómenos como la corrupción, y estábamos profundamente equivocados. Sí. O sea, la presencia de más partidos políticos en centros de decisión como las cámaras, lo único que ha hecho es multiplicar la corrupción, y por varios factores, ¿no? Multiplicarla no por 2, por 10, ¿no? Lo cual quiere decir que hoy en este país el costo de la corrupción es mucho más alto que cuando el PRI era hegemónico. Porque la cantidad de las gentes que están entrando al negocio ahora es mayor, ¿no? Sí.
Ahora no solo tienes que en un sobornar a país uno, más pobre. tienes que además. sobornar al de PAN, tienes que sobornar al PRD, y entonces... Ahí sí le consuela la razón a López Obrador. O sea, si controlaran la corrupción, probablemente el presupuesto federal recibiría una inyección muy importante de recursos, ¿no? Es que finalmente es el recorte que tienes que hacer. El problema es que esto es parte de la cultura política. Mucho se lo jactan al PRI. Bueno, yo creo que si pusiéramos a un partido político como el deudor o como el responsable de todo lo que ocurre, me parece que no llegamos al fondo del asunto. La cuestión es que son prácticas políticas que se fueron heredando, que se fueron multiplicando, y que ahora todo el sistema político comparte ciertas prácticas, usos y costumbres que desgraciadamente no, digamos, difícilmente en una sociedad tan partidizada, finalmente un gobierno y esa llamada partidocracia no logra construir de mutuo propio, pues no vamos a poder romper el ciclo vicioso, el ciclo que finalmente, el círculo vicioso que tenemos es inventado en este momento. Desgraciadamente es lo que sucede, porque al final de cuentas la decisión de investigar o la decisión de fiscalizar los recursos públicos tiene que venir de los partidos. Ok, abrimos esto a la sociedad y creamos los consejos, o creamos o consultivos o directivos, como se les llame, y la cultura política vuelve a intervenir. No puedes, cuando los que hacen la ley hacen la trampa. Exactamente, la estructura finalmente está diseñada para presupuestar estas fallas. Ya están calculadas. Y desde ahí está. Ese es el mayor problema de todo. El problema es cuánto más aguanta el tema, porque el país sí tiene requerimientos, tiene hambre, tiene población en pobreza, tiene población que se está, yo no diría levantando en armas, pero decidiendo autodefenderse porque nadie la defiende, desestructurando cada vez más el gobierno, ¿no? Y estos cuates preocupados por hacerse de dinero de manera mala vida. O sea, el país está siendo tirado en dos direcciones diferentes. Sí. ¿Y por la enorme masa de gente marginada y por la pequeña élite política corrupta. Que es una burbuja, además. Y el colmo es, bueno, estamos hablando de diputados, ¿no? Los salarios están por arriba de los 100,000 pesos. No, pero mucho. No, o sea, digamos yéndonos muy abajo. Porque participan en una comisión y yo soy un Y diputado. luego sus cobra aguinaldos y 200,000 regalos pesos al y mes. demás. El más fregado, Mientras que, por decir un ejemplo, policías, sabemos que los policías son de los peores pagados, que llegan a veces a involucrarse con personas del crimen organizado por esa necesidad. Pero los diputados, ¿qué necesidad? Bueno, y está la otra parte, la parte específicamente del PAN, que creo que ya lo tocaremos en otra ocasión para pasar a otro tema, pero sí, esto le golpeó fuerte a Gustavo Madero y a Luis Alberto Villarreal. La convocatoria sale en diciembre, se adelantaba ya probablemente, y la elección será probablemente antes de marzo. Se pensaba que hasta marzo, quizás antes, ¿no? Así es. Bueno, viene un proceso muy tortuoso, eso es ineludible. A partir de esto, yo creo que ahí se marca un hito en este proceso, porque ya la continuidad de Gustavo Madero pues ya se mantiene en vilo. Me parece que ya corre ayer más juntó a peligro. 20 alcaldes nomás para respaldar a Villarreal. Vamos, ¿no? ese fue un movimiento que no sé si realmente fuera contraproducente totalmente. Vamos, ni Sixto se tiene escupió para arriba. Pensábamos que sí, pero el asunto con Gustavo Madero es que realmente es alguien que está pues prácticamente ya defendiéndose como dijera mi abuelo, como gato boca arriba, tratando de dar los últimos estirones de cara a la convocatoria. Ya se le ha cuestionado demasiado, se hablaba de una alianza incluso con el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, ya no se le ve no se les ve tan. Yo creo que esa alianza se rompió cuando Oliva salió del CEN, ¿no? Y los demandó para que lo liquidaran. Exactamente, esa es una parte. La otra parte finalmente es la vía de Josefina Vázquez Mota, que no sé qué tanta profundidad tenga, porque es intermitente. De pronto sale, da una declaración tronante, luego se vuelve a ocultar. Es difícil ver y ese hay camino. un agravio profundo de los panistas con ellos, sobre todo los más cercanos, por la manera en que abandonó la lucha después de la elección. Sí, se mimetizó prácticamente. Se desapareció, se fue a Europa. No quería saber nada. Pero también aquí hay una cuestión, escuché que por ejemplo lo mencionaba Lohengrin también en su colaboración, la manera en la que Cordero la atacó en la precampaña. Recordemos que la exhibió, Fito Pons, perdón, la exhibió precisamente en el debate
cuántas veces faltó al Congreso, cuántas veces interpuso una iniciativa, la exhibió plenamente. En esos momentos en los que ella pidió licencia, en los que andaba en otras actividades. Entonces, eso fue muy, muy fuerte. Vamos. Recordemos que también se exhibieron las llamadas telefónicas donde Josefina Vázquez Mota estaba destrozada moralmente por esa exhibición que le hizo Cordero. Entonces, todos estos agravios que todavía no se logran cicatrizar, van a tener su interés cobrado en esta próxima proceso. El grupo de apoyo de los exgobernadores no tiene arrastre dentro del PAN. Yo creo que la pelea es entre Cordero y entre Madero. Y la que principal, Oliva tendrá que definir con quién se alía. Y lo más probable es que sea con Cordero. Hay que recordar que lo apoyó en la campaña. Ya hay una relación íntima, ¿no? Sí. Bueno, pasemos a temas locales. El préstamo de León, importante la reunión hoy con panistas. Tenemos una aproximación. No sabemos qué pasó allá adentro, pero las reacciones que se produjeron cuando salieron. ¿Cómo viste las cosas, Fernando? ¿Tú qué traes el pulso en el ayuntamiento? Bueno, una reunión, obviamente, a puertas hacia afuera se dice políticamente que solamente se informaron de los proyectos donde iban a utilizar estos 1.227 millones de pesos. Pero más allá, creo que el PAN no terminó por convencerse. Creo que darle una deuda de 1.227 millones de pesos cargarían con un costo político con alguna parte de la ciudadanía que no le conviene al PAN. También si lo rechaza, también tendría su cierto costo político, pero creo que por ahora prefieren frenar un poco el desarrollo o darles herramientas a Bárbara Botello para que haga un espléndido segundo año, que todos conocemos que los segundos años de los gobiernos municipales, digamos, son los más con bonanzas, digamos, por alguna forma decirlo. Entonces, yo pronostico un voto en contra del PAN y aliado al de Guillermo Romo, pues vamos. Guillermo Romo no crees que se va a sostener muy firme. Creo que puede llegar a algún acuerdo con Bárbara Botello. Dicen que política lo que tiene precio es barato. Mira, yo lo que estoy viendo es que Bárbara va a colocarse en una ruta de colisión, porque está diciendo, o es todo, o es nada. Sí. Porque la mitad no me sirve. Tiene que ser todo, si no es un suicidio. Le va a poner al PAN el pretexto que el PAN por sí solo no ha podido encontrar. Porque el PAN podría decir, no, bueno, consideramos que el CIT es muy importante y te damos 600 millones de pesos para el CIT. Pero va a decir, todo o nada. Y entonces, ¿quién va a ser responsable de no hacer ni siquiera la parte que le puede aportar el PAN? Va a ser Bárbara Botello. Creo que en su radicalismo, la inteligencia que ha mostrado hasta ahora para arrinconar al PAN puede quedar atrás si no sabe negociar. Exacto, se vería muy mal si no acepta esta reducción de un monto, porque es al final de cuentas lo que yo creo que va a apostar o proponer el Partido Acción Nacional, es decir, no te vamos a aprobar los 1.227 millones, te vamos a dar 800, quizá lo mismo que le dimos a Ricardo Sheffield. Pero ya mostraron el síndico Eugenio Martínez, Aurelio Martínez y la propia alcaldesa, el decir es que nosotros requerimos cada peso de los 1.227 millones. No, requerían más si no se trataba. No, pero el tema es si alguien en un momento dado entiende que está bien esa postura para iniciar y para negociar, pero luego hay que ser flexibles. Si no lo entiende, ahí le van a dar al PAN el pretexto que requiere. Y argumentos técnicos para no darle los 1.200 sobran. Es mucho dinero para un municipio con un presupuesto de 4,000 millones de pesos, menos de 4,000 millones de pesos. Pues todos los caminos indican que van a endurecer la postura. Lo han hecho en las semanas anteriores. Esta vez también Bárbara Botello me parece que esa es también su postura, aunque vamos, no se vio beligerante después de la reunión, pero sí endurece su postura en el sentido de que se requiere todo, y si no sería un suicidio. Ayer comentaba en redes sociales que si la deuda estaba hecha con los pies, que no puede ser, que finalmente el proyecto de deuda no está bien cimentado. Yo creo que ya en este momento, creo que eso ya pasa, no en este momento, en este momento un segundo término, después será tema, claro, por supuesto, pero en este momento ya la pelota está en la cancha de los diputados, y ahorita es cómo se reparten esa responsabilidad, porque de endeudar a León y que las cosas salgan bien y que se pueda pagar en tiempo y forma y que no signifique un lastre, pues entonces la responsabilidad será, digamos, en beneficio, ¿no? Será una responsabilidad positiva, trabajamos en equipo y todos estarán fumando la pipa de la paz, pero si esta deuda resulta un lastre, esa responsabilidad ya no recae en Bárbara Botello. No, recae en todos los que hayan aprobado la deuda.
Entonces creo que ahí es donde está el cálculo de los diputados, ya en un peso político de la responsabilidad que van a cargar después de votar en el sentido que vayan a votar. Entonces ahí es donde yo creo que hay un peso específico de los diputados que tienen una obligación de fiscalizar, de analizar, de revisar estas cuentas municipales, ya no solamente de aprobar o reformar leyes, sino también ya de fiscalizar los recursos. Y en ese sentido, me parece que la postura por eso va a ser endurecimiento de parte de Bárbara Botello, ¿sí? Porque si no se le aprueba, entonces la culpa va a ser enteramente de los diputados. Creo que ese finalmente es el camino en su estrategia. Y pues bueno, nada más poner entre paréntesis la enorme necesidad de recursos que tiene esta administración, no solamente para tener una inversión en obra, ellos necesitan capacidad de maniobra para poder ejercer los programas sociales, para poder finalmente pues llevar esas técnicas de desarrollo social que ya sabemos, vamos, esas políticas públicas que sabemos que han desarrollado históricamente. Yo creo que no es coincidencia pues, la entrega de despensas, la entrega de cobijas, la entrega de bienes a la población de manera tan desmesurada, porque al final de cuentas es la política que ya conocemos de las administraciones del PRI. Digamos, es la línea y la política pública que ellos ya conocen y que saben ejercer. Será materia de discusión si está bien o mal, pero para ejercer ese tipo de políticas públicas se requiere recurso. Y creo que el mismo endurecimiento que ha mostrado con el círculo empresarial lo va a mostrar con los diputados también. Bueno, y el tema yo creo que no se resuelve este fin de año, se va más adelante, o sea, ni siquiera sí, para febrero yo se creo va que para entrado el próximo periodo de sesión. Viene un receso, sí, así bueno, es. Habrá tregua. Pero donde no hay tregua es en los hechos de violencia en León. Ayer estruendoso reinicio de estos delitos de alto impacto con este crimen ahí en Las Torres y del Moral, ¿no? Es un hecho terrible, pero más terrible me parece que es pues la consecución de razones que da el municipio. Decía Martín Ortiz, una de las razones que el gobierno es que nos vemos sin la capacidad de prevenir esto porque obviamente los criminales lo planean antes. Me llama mucho la atención cómo el mensaje es tan haciéndose de delito. Sí. O sea, el municipio de León podría salir a decir la inseguridad amenaza a la ciudad, vamos a actuar, queremos pedir más recursos, lo que sea, decir otra cosa, pero no empezar a decir yo no fui, fétete, el helicóptero estaba descompuesto, ¿no? Como que están arrinconados, no se ve un mensaje proactivo que le dé a la población sí. La idea de que su autoridad está haciendo algo por ellos. Bueno, ya pasó lo que pasó, pero vamos a tratar de que no vuelva a pasar, sino que los veo uno inermes, asustados, ajenos a la situación, ¿no? Sí, es una reacción, digo, y ya es una lectura que se ha dado a lo largo de este primer año de gobierno, el hecho de que obviamente rebotan culpas, ¿no? Lo malo que suceda no es culpa nuestra, es culpa de factores externos, nosotros solamente somos la administración municipal, aunque son los encargados, ¿no? Lo que sucede ayer, una ejecución a todas luces, directa, balean una camioneta. A la hora de más tráfico de esa y en una zona que se supone pues goza de cierta plusvalía y está protegida, por así llamarlo. El día de hoy, como bien lo mencionabas, más que decir vamos a cambiar la estrategia de seguridad, creo que está nuestro error o estamos fallando en ciertas cuestiones. No, simplemente se justifican, es que no teníamos el avión, el helicóptero, por eso no pudimos llegar a tiempo, no pudimos utilizar el alcohol. Se planean estos delitos, la policía no puede prevenirlos. Sí que es evidente, o sea, no digo nada nuevo. El crimen es organizado, la autoridad es desorganizada. Y tercera, las videocámaras pues, que tenemos no es suficiente, pero ya para el próximo año ya vamos a tener más cámaras. Ahí me salta a la vista una omisión terrible, porque ¿no tendrías tú ya un diagnóstico? Vamos, estamos hablando de prevención del delito, ¿no? Estamos hablando de una urbe, un área comercial. Hay una cantidad de bancos impresionante en esa zona. No entiendo cómo es posible que no se tenga un diagnóstico anterior
el déficit de cámaras de vigilancia. Se tiene, ya lo sabía el municipio. Vamos, entonces, a un año de gobierno, ¿dónde está la acción? No hubo una cámara que tomara el hecho. Nada, no había una sola cámara. No detectó eso. No había una sola cámara en la zona. Están en este momento, el subprocurador de la región acaba de anunciar que van a tener que revisar las cámaras de todos los negocios los particulares. De particulares en esa zona para poder hacer las indagatorias. Me parece que hay una omisión grave y eso ya creo que le compete al municipio. Ya no cabría echarle la bolita a otro nivel de gobierno. Ahí regularmente hay patrullas, es un cruce importante, cerca a 100 metros, 50 metros. También es sospechoso que de repente esté ausente la vigilancia en un lugar donde va a ocurrir un crimen de esta naturaleza. Parte de la planeación de los delincuentes también puede ser que no haya policía cerca. También eso lo logran calcular con anticipación. Y parte también se ponen del de acuerdo. Eso, efectivamente, ¿no? Y ya nos han dado muestras de ello. Del déficit que hay en la policía también, o sea, no es para justificarlo, pero es 1.100 policías, 1.200 policías para una ciudad de 1,5 millones. Es a todas luces insuficiente. Sí, si hoy Bárbara Botello saliera a declarar y dijera, necesitamos otro helicóptero, no puede ser que cuando se descompone el halcón estemos inermes, vamos a ir a pedirle al Subsemun que nos dé dinero para otro helicóptero, ¿no? Bueno, algo está pasando, pero este asunto que salga y diga, bueno, el país es violento, el mundo es así, pobrecito. Que León no puede estar inmune a estos... Eso lo puede opinar una ama de casa cualquiera que sufra las consecuencias de la violencia, no la presidenta municipal de León, a la cual le confiamos la gestión de la ciudad, ¿no? El área de seguridad pública creo que desde la cabeza está dando palos de ciego. Pizarro desde un lugar oculto donde nadie lo ve, donde nadie lo escucha. ¿Quién sabe cuál sea la estrategia de seguridad? El área de prevención del delito, nadie habla de ella. Sin embargo, se le asigna un buen número de recursos. Entonces, es como una descoordinación dentro de la propia área de seguridad pública y volvemos a lo mismo. El área de seguridad pública está divorciada totalmente de la administración municipal, ¿no? De Bárbara Botello. Samarripa lo dijo un día, no recuerdo si fue una declaración pública o fue un comentario con los reporteros. La capacidad de reacción del municipio de León dejaba mucho que desear. O sea, lo dijo en entrevista. Cuando ocurrían los hechos, el llegar pronto, el cercar, el cerrar las salidas, eso no ocurría. No, y inmediatamente activaron el mecanismo mediático porque quedó muy bien consignado como a partir de esa declaración se comenzaron a emitir boletines donde capturamos infragante unos ladrones, pero volvemos a lo mismo con el asunto de la violencia de género con el Estado. Querer responder con la percepción de seguridad, con la estrategia mediática, y no con un trabajo en tierra, que eso sería lo más importante y lo más de fondo. Desgraciadamente yo creo que el municipio de León aún no encuentra la brújula y no ha encontrado la sensatez para aceptar dónde se está mal, ¿sí? Y qué es lo que se va a hacer al respecto. Siempre que ocurren ese tipo de oleadas de violencia, salen a cuenta estas declaraciones que no tranquilizan a nadie, porque hablar de una situación de inseguridad a nivel nacional homologa la situación de León con la situación que vive Monterrey, con la situación que vive Michoacán. No, incluso el día de hoy, Juárez. Martín Ortiz, bueno, en parte de esta justificación, dice que el noviembre ha sido de los meses más bajos en el número de homicidios dolosos, con 5 apenas, ¿no? Y dice, en comparación a Ciudad Juárez, que cada mes promedia 160 ejecutados. Estamos hablando de una comparación inverosímil, desproporcionada. Habría que compararse con Puebla, con Querétaro, con Aguascalientes, que están en nuestras circunstancias. Bueno, pues si gustan, aquí lo dejamos. Faltan 2 minutos para las 4 de la tarde. Ya hace un poco de hambre, ¿no? No dudo. Hay gente que todavía nos aguanta hasta esta hora, son bastantes que nos están viendo, pero ya, dejemos de torturarlos por esta semana. Javier, Fernando, gracias. Javier Bravo y Fernando Velázquez acompañándome en esta interlínea semanal. Yo soy Arnoldo Cuellar. Lo esperamos el próximo lunes. Quédese con nosotros en Zona Franca. Hay muchas cosas para leer, actualización de notas, todo lo que está ocurriendo. La revista de la UNA se va hasta el próximo lunes. Pásela bien, buen fin de semana.